Tiempo para el análisis en nuestro debate de hoy aquí en Poder Latino. Nos acompañan nuestros analistas, los invitados de hoy, con Yali Núñez, que es directora de Medios Hispanos del Comité Nacional Republicano, portavoz en español del partido, y que fue directora de Medios Hispanos del senador Marco Rubio. Señora Núñez, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Poder Latino. Buenas noches. Y con Patricio Zamorano, es académico, es analista político, es director ejecutivo de la consultora Infoaméricas.info. Señor Zamorano, gracias por acompañarnos. Saludos, ¿cómo estás? Bienvenido a Poder Latino. Miren, nos habíamos intentado conjurar para no hablar más de la caravana, la famosa caravana de migrantes, pero se nos hace un poco difícil y el presidente Trump nos ayuda bastante a que el tema vuelva a ser recurrente. Esta mañana ha dicho que la situación es de una emergencia nacional y ha vuelto a reiterar sus amenazas de retirar la ayuda de los programas al desarrollo e insistir en que los países, tanto México como además Honduras, Guatemala y El Salvador, tienen que hacer más para detenerlos e insisten que puede cerrar la frontera y enviar al ejército. Señora Núñez, ¿la respuesta de la Administración está siendo la adecuada para una situación de flujo migratorio que no es que haya incrementado, sino que los datos dicen que, de hecho, desde el 2002 a hoy ha disminuido? Bueno, primero que nada, basta ver las fotos y basta ver los videos para ver el mar de personas que están llegando en esta caravana, que no solamente ya es de Honduras, sino que se le están uniendo países, personas de países como Guatemala, como El Salvador, más personas que continúan con este flujo irregular de inmigración. Vamos a poner un poco las cosas en perspectivas. Entendemos perfectamente lo duro de la situación de Latinoamérica, sabemos los trabajos, el nivel de criminalidad que hay en estos países. Yo viví en Honduras, viví en Guatemala, viví en México, sé cómo están las cosas de difíciles allá, pero no es lo correcto salir en una caravana hacia los Estados Unidos cuando no tienen ni van a tener un proceso legal al llegar aquí. Hay que poner las cosas en perspectivas, entendemos la situación, sin embargo, esta no es la manera correcta de hacer las cosas. A ver, yo te quería decir que se nos olvida una palabra principal, crisis humanitaria. Esto es una crisis humanitaria y no hay ninguna duda, absolutamente ninguna duda, que los Estados Unidos tienen una responsabilidad. Toda la pobreza y la violencia que se genera, especialmente en Honduras y en El Salvador y ahora nuevamente Guatemala, es por el hecho del consumo de drogas de los Estados Unidos. Estados Unidos consume 150 toneladas de cocaína cada año, se gasta más de 20.000 millones de dólares cada año y esa es responsabilidad del país que consume más drogas ilegales en el planeta. Estos países son víctimas de esa política fallida antidroga en los Estados Unidos. Entonces creo yo, el presidente Trump, cualquier gobierno de los Estados Unidos debiera hacerse responsable de esta crisis migratoria que es humanitaria. Yo creo que el presidente Trump está intentando tomar una ventaja política de un problema humano muy, muy grave, que implica niños también, mujeres, gente totalmente inocente, que viene a los Estados Unidos por mejor calidad de vida. Ahí hay un tema muy complicado desde el punto de vista moral, creo yo. Cuando dice que quiere aprovechar las circunstancias, ¿está sacándole provecho en qué sentido? Por supuesto, por la misma razón que tú explicabas. La migración creo que se ha detenido bastante con esta política anti-inmigrante clara de los Estados Unidos. El presidente Trump es un presidente anti-inmigrante, lo dice semana a semana. Entonces, creo yo que sacar ventaja de un drama humano de miles de personas y familias es lamentable. Yo pienso que lo que tenemos que darnos cuenta aquí es que esto no es la responsabilidad de los Estados Unidos, sino se responsabilizaría a todos los países del mundo por cualquier tipo de crimen que ocurra en otros países. Hay mucho nivel de criminalidad en Brasil. Yo no veo una caravana saliendo desde Brasil. Entonces, esta no es la manera de hacer las cosas. Creo que hay que entender que hace 2 semanas se llevó a cabo una conferencia de prosperidad y seguridad con el vicepresidente, con el secretario Pompeo, con el presidente de Honduras, con el presidente de Guatemala y de algunos de los países centroamericanos. Y se dijo muy claramente que el proceso para venir a los Estados Unidos debe ser un proceso legal, que se deben tomar las medidas correctas cuando las personas quieren inmigrar, que no se recomienda la inmigración ilegal porque incurren no solo en delitos, sino en poner en peligro a muchos de los niños, que tengo colegas periodistas que están reportando esta caravana, y que hay niños enfermos en los parques en estos momentos. Es una irresponsabilidad hacer esto. Pero eso es una falacia. No es que haya un proceso legal para que esta gente pueda migrar. Permíteme, Patricio, una falacia es una manera bonita de decir una mentira, y esto no es una mentira. Porque no es una mentira. No hay un proceso legal. El proceso de inmigración de los Estados Unidos está quebrado, está fallido.
Gracias a los demócratas que no quieren absolutamente cambiar las nada. leyes. Donald Trump Leyes no fallidas. está haciendo absolutamente nada para generar una avenida legal. Decir que vengan desde el punto de vista legal todos estos migrantes es una falacia, es una mentira. No existe un proceso para que ellos puedan emigrar y encontrar empleo. ¿Cómo explicas entonces la entrada de los otros inmigrantes que sí tienen una legalidad en este país? Son muy pocos. Son muy pocos. Son muy pocos en general. Vivimos en este país? Legales son muy pocos. Este país no tiene un proceso establecido, por eso es que estamos en este problema. Es un tema pendiente de todos los gobiernos, incluyendo los demócratas y ahora el gobierno republicano. No han podido reformar un sistema quebrado que no tiene sentido y que se politiza a costa del drama de miles de familias. Sin embargo, eso es moralmente repudiable. Sí, sin embargo, cada vez que se trae a la mesa a colación el tema de hacerle una reforma al sistema migratorio, los demócratas se niegan totalmente. Totalmente, no hay por parte de ellos una respuesta coherente a las medidas que se debe tomar para reformar un sistema que lleva años, como tú dices, roto. Yo te diría que ambos partidos, incluyendo, por ejemplo, bajo el gobierno de Bush, se intentó hacer acuerdos, pero el problema principal es que se politiza el tema del punto de vista electoral. Y lo más lamentable es que Donald Trump está usando el tema de inmigración mezclado con lo racial para alimentar a grupos conservadores de los Estados Unidos para que voten por él. Y ese es un tema que no tiene nada que ver con la crisis humanitaria. Aquí estamos hablando de una crisis humanitaria y eso el Partido Republicano, demócratas, todos los sectores deben reconocerlo. No se ha visto en ningún momento ningún comentario sobre la raza de nadie. Por supuesto, simplemente permíteme un segundo. Presidente, ese es su discurso político. No se está hablando en ningún momento de la raza de nadie. Lo único que se está diciendo, Donald Trump lanzó su campaña electoral acusando a los mexicanos así, con nombre y apellido, que los mexicanos eran violadores y criminales. Así empezó la campaña, así va a terminar. La realidad es que no se está en estos momentos usando ningún tipo de término racial. Simplemente se está diciendo que la inmigración debe ser un proceso que debe tomar lugar de una manera legal y no de una manera irregular, porque cuando esto se haga una moda, esta no va a ser la única caravana que vamos a ver. Vamos a cambiar de tema. Hay nuevos datos. Pero el tema de la inmigración de las familias con el drama que implica no es una moda, es una necesidad. Permítame, yo creo que vamos a tener ocasión de poder abordar más la cuestión de la caravana en los próximos días porque el tema, desgraciadamente, no se ha terminado aquí. Quería comentarles y pedirles ya su análisis sobre el entusiasmo. Las últimas encuestas que hemos conocido, la última de las cadenas de televisión NBC y el rotativo The Wall Street Journal, nos revelan que hay un entusiasmo particularmente atípico en estas elecciones de medio término que ofrece una ventaja a los demócratas por delante de los republicanos y está impulsado fundamentalmente por los jóvenes y las mujeres. ¿Tenemos que ver datos de participación superiores en estas próximas elecciones? Bueno, hoy precisamente por parte de NBC ha salido un poll nuevo donde pone al presidente el entusiasmo que hay por parte de las personas que apoyan al presidente por encima de lo que tuvo en un término como Obama. Entonces estamos viendo también entusiasmo por parte de lo que es apoyar las políticas republicanas y apoyar al presidente Trump. Pero Obama no le fue muy bien en las elecciones de medio término. Pero bueno, por lo menos a Trump le está yendo mucho mejor y le está yendo mucho mejor gracias a la economía como está, a las políticas que ha implementado, a su manera firme a la hora de tratar ciertos temas, que es muy importante y es algo que el pueblo americano quiere ver y quiere ver desarrollarse en este próximo noviembre 6. Yo digo que al contrario, que le está yendo bastante mal comparando el desarrollo económico, que es indudable, bastante bueno, que venía desde el gobierno anterior y que se ha potenciado ahora, el tema del desempleo. Donald Trump todavía es el peor presidente evaluado de la historia contemporánea de los Estados Unidos. La mayoría de las encuestas ponen entre un 55 y un 60% de reprobación y de aprobación siempre bordea el 40%. Algunas encuestas incluso 32%. Yo te diría que lo que puede pasar en un par de semanas más es todo lo contrario. El Partido Republicano sabe que viene una posible debacle, es posible que pierda la Cámara Baja. Donald Trump yo creo que ha antagonizado muchos de los grupos importantes que tú mencionas, los jóvenes, las mujeres, las minorías, los afroestadounidenses, un gran porcentaje de la población blanca que no comparte los valores extremos
extremos de Donald Trump. Así que yo diría que no cabe duda que viene una situación bien complicada. Vemos estos análisis. ¿No? Mira, la realidad es que si nos vamos a concentrar en todo lo que dicen los polls, sí, se puede ver y se puede ser un poco... Vamos, confiarnos un poquito, pero no tanto, porque la realidad es que los polls decían que Hillary Clinton iba a ganar. ¿Y dónde está Hillary Clinton? No, ganó por 3 millones de votos. ¿Dónde está ganó Hillary? por 3 millones de votos, está en la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Entonces, no podemos darle un apoyo por encima del que se le debe dar a estos polls que supuestamente nos dicen y hacen analíticas y análisis de todas estas cosas. Sin embargo, no siempre son efectivos. Pero entonces, ¿por qué usted sí le da credibilidad al que al principio No le estoy mencionaba? dando credibilidad. Lo que te estoy diciendo es que entre los que hay se está viendo también parte del que me dices y parte del que te digo. Algunos muestran una cosa, otros muestran otra cosa. No podemos, como dicen en inglés, rely, no podemos confiarnos totalmente de lo que es una encuesta. Pues hablando precisamente de datos y no encuestas. El voto temprano, el voto anticipado en Estados Unidos, hay ya 4,3 millones de estadounidenses que ya han podido ejercer su derecho al voto de cara a estas próximas elecciones, en elecciones tempranas. Hay que recordar que alrededor de 26 millones de estadounidenses han pedido poder votar anticipadamente, o bien por correo o bien en algún punto de votación donde se le permite esa votación temprana. Si comparamos los 26 millones, como explicábamos antes en las noticias, con los 25 que sí lo hicieron en las últimas elecciones del 2014 de medio término, solo con la petición ya estamos por encima. ¿El voto temprano a quién beneficia? Yo diría que por lo menos lo que se está viendo es un reflujo de mucho voto progresista que no votó en la última elección, o voto independiente que está un poco decepcionado, no del tema de la economía, no del tema del empleo. Están decepcionados porque tienen personas como Bernie Sanders, yo creo que está todo lo quiere llevar a la izquierda. No, yo creo que está decepcionado. Estoy hablando de los independientes, ¿sabes? Que no son ni de derecha ni de izquierda. Bernie Sanders que están un poco traumatizados por esta política moral, por así llamarla, de Donald Trump estos últimos 2 años, que ha sido, yo diría, un desastre para la dignidad de la presidencia de los Estados Unidos en materia de política internacional, con el tema de los grupos minoritarios sexuales, los hispanos, las mujeres. La verdad es que Donald Trump nuevamente ha antagonizado a todos estos grupos, y no me cabe duda que un gran porcentaje de la gente que quiere votar pertenece a estos grupos. No hay ninguna duda. Cuando vemos personas que no reconocen los triunfos, no solamente de la administración, sino de lo que ha sido los triunfos para esta nación en general, deberían hacer una caravana e irse. Es lo que deberían hacer. ¿Sabes por qué? Porque este presidente ha puesto miles de dólares en los bolsillos de los contribuyentes y vemos personas que no quieren reconocer ese éxito. Entonces, ¿dónde está la justicia? Vemos personas como, por ejemplo, Nancy Pelosi, que reconoce cuando se hace un aumento de trabajo por parte de una administración como la de Obama y no requiere reconocer un número más alto cuando se crean trabajos por parte de Donald Trump. Para aclarar un poco las cifras, el tema de devolverle plata a la gente ha sido muy menor con una reforma tributaria que la verdad es que ha sido muy poco dinero, y los salarios siguen exactamente iguales, bastante bajos históricamente. Eso no es así, decir que la gente tiene más ¿Tú no dinero. reconoces que el progreso, el de la economía, sigue en ascenso después de casi 2 años y todavía le están dando el crédito a la administración de Obama? Yo creo que lo preocupante es que con el avance de la economía, efectivamente ha ido avanzando la economía, no hay ninguna duda, y que el desempleo viene cayendo fuertemente, pero no se traduce en un apoyo mayoritario a Donald Trump. Donald Trump todavía es repudiado por un gran porcentaje de la población, más del 50%. Entonces, ¿cómo te explicas eso? Es simplemente una falta de liderazgo moral. Lo que sí te puedo decir es una cosa. Me parece que hay que ser un poco más justos con esta administración, porque nos estamos yendo mucho nada más por un comentario que vemos por parte del presidente en Twitter, y no por los hechos que está mostrando esta administración a la hora de sentarse a la mesa. Les pido un último comentario sobre un tema. El gobierno del presidente Trump quiere definir el género por el sexo al nacer. Una circular interna a la que ha tenido acceso el rotativo de New York Times dice que el Departamento de Salud y Servicios Humanos lo que quiere es trabajar para que, con base biológica clara, fundamentada en la ciencia objetiva y manejable, es decir, por los genitales del nacimiento, lo que indica que el género de cada individuo. Esto se traduce en un retroceso de las políticas que había adelantado la administración anterior, que permitía, por ejemplo, determinados derechos y el acceso a beneficios sociales a personas que son consideradas transgénero. Señora Núñez, ¿cómo lo valora?
Hay que esperar a que todo se lleve a la mesa pero, un momento, de manera total, yo sé que se usted haga la ley, esperar, a que se pase la ley, porque esto también sobre es parte, lo que sabemos... esto es también parte de lo que el Congreso tiene que aprobar. Entonces, hasta que una mayoría no apruebe esto, y si no se hace manera orden ejecutiva, no debemos estar comentando o especulando al respecto. Esa es mi posición. A ver, es bastante claro, nuevamente tiene concordancia con todo lo que implica la administración de Donald Trump, es afectar a una minoría que merece dignidad, que merece, digamos, ser dignificada a través de su propia sexualidad, y que nuevamente vemos que la administración va en contra de la historia moderna y del avance social, ¿no? ¿Cuántas minorías están siendo afectadas y sufriendo por este tipo de medidas? Ya veníamos avanzando, yo creo que nuevamente eso, otra muestra de un retroceso moral, un retroceso social en manos de la administración de Donald Trump, y la verdad es que es una batalla que se supone que no debería dar. Estamos avanzando y este tipo de medidas es un retroceso moral importante. ¿No? Un analista decía esta mañana, al respecto de la luz de lo que usted nos comenta, que esto tiene más pinta de tener la voluntad de lanzar un mensaje a una base, a un tipo de público que es el evangélico, y que después en el recorrido real que puede tener, y usted lo mencionaba ahora, es pura especulación, el Congreso no va a entrar en esa batalla, porque eso es algo ya aprobado, dado, e incluso entre algunos republicanos, como que es algo que no está dentro de las prioridades, y que forma parte del mensaje del presidente para movilizar el voto conservador. Así es. Mira, lo que yo te puedo decir es que yo, como persona y como miembro del Partido Republicano, te puedo decir que yo respeto profundamente a la comunidad LGBTQ, y que espero que no haya ningún retroceso por parte de lo que es los avances que se ha llevado a cabo con esta comunidad. Sin embargo, como tú bien mencionas, esto es algo que tiene que ser aprobado por el Congreso. No es una medida ejecutiva, ojo, que el presidente está tomando y que todavía lleva su proceso. Tiene 20 segundos porque estamos fuera de tiempo. La verdad es que lo que demuestra justamente con lo que estamos escuchando es que el presidente Donald Trump quiere hablarle a su electorado particular. Esa es su apuesta, quiere recuperar cada voto que pueda para lo que viene, para las elecciones del Congreso, y que en ese sentido está un poco polarizando hacia la derecha todo este tipo de mensajes muy conservadores, muy religiosos, y que tienen un sentido político, no es un sentido moral para nada. El análisis de nuestros invitados hoy: Yali Núñez, la directora para medios hispanos del Comité Nacional Republicano, y también Patricio Zamorano, académico, analista político y director ejecutivo de la consultora Infoamericas.info. Señor Núñez, señor Zamorano, gracias por habernos acompañado, por sus